Hola a todas, soy Noelia Medina y os doy la bienvenida al episodio 18 de esta segunda temporada del podcast del IFPCF. El episodio de hoy vuelve a ser un episodio especial, es un episodio con vídeo, así que si ahora mismo nos estás escuchando desde alguna de las plataformas de podcast habituales, que es que en la descripción de este audio tienes un enlace al link de YouTube y al link de Instagram con las imágenes que vamos a estar comentando. Y en el episodio de hoy lo que vamos a hacer va a ser explicaros lo que estuvimos haciendo en Egipto, que si nos seguís por redes ya sabréis que hemos estado allí de expedición como centro. Y para ello no estoy sola, estoy con Ricardo del Departamento de Arqueología y Antropología Forense del centro, con Sandra García y con Marta Baselga. Así que les doy paso a ellos y que se presenten y nos empiecen a contar un poquito. Pues hola a todos, encantada de estar aquí, de haber compartido esta misión tan especial con el centro. Yo soy Marta Baselga, soy investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y actualmente estoy haciendo un doctorado en medicina y otro doctorado en ingeniería biomédica. Ando un poco en apoyo especialmente en traumas y patologías. Vale, hola a todos. Muchas gracias por invitarme y por toda esta experiencia que ha sido impresionante. Yo soy licenciada en Historia y Arqueología, luego hice un máster en Arqueología y Antropología Forense y ahora mismo estoy en Inglaterra trabajando como arqueóloga para el Museum of London Archaeology y básicamente estoy especializada pues eso, en arqueología forense y el tema de anatomía. Y bueno, a Ricardo ya lo conocemos, ¿no? Pero si quieres comentar algo. Igual. Bueno, ya me conocéis, soy el director del Departamento de Arqueología y Antropología Forense del centro, profesor de Antropología Forense de la Facultad de Criminología de la Universidad Isabel I, formador de peritaje judicial para el Ministerio de Interior y de Justicia, colaborador externo del Ministerio de Cultura de Perú y del Ministerio de Antigüedades de Egipto en materia de identificación humana. Y en este caso, pues, era el representante del centro y el codirector de esta aventura docente, ¿no?, que tuvimos ahí en el norte de África, que como bien hemos ido comentando por redes sociales, no era la primera vez que nos íbamos, ¿no?, al continente vecino del sur. Y ahora aquí os explicaremos un poco pues qué es lo que hemos hecho, cuál es el origen del proyecto y responder las preguntas que nos habéis dejado por redes sociales. Para empezar, bueno, hay una pregunta que es un poco como la básica, ¿no? ¿Cómo se llega a trabajar en Egipto, ¿no? ¿Por qué estuvimos haciendo esta expedición como centro allí? Pues a partir de mucho trabajo realmente, hay muchas colaboraciones previas. A mí me contactaron, pues creo que sería finales de 2018 más o menos, para resolver unas dudas que tenían con una serie de cuerpos de una serie de yacimientos del centro y del centro norte del país. Y a partir de estas colaboraciones, de manera progresiva, pues iban haciendo cada vez más habituales, ¿no? Aquellas consultas pues fueron pasando de manera regular a unas colaboraciones, que vino el COVID de por medio, claro. Empezamos a trabajar con ellos a partir de junio del año pasado, solo que no podíamos asistir por el hecho del cierre de fronteras y del cierre del espacio aéreo también, que fue otro problema también muy importante. A partir de aquí lo que hicimos, pues les dábamos formación, nos empezaban a mandar materiales de carácter más regular, ya esta vez directamente a través del ministerio. Hemos trabajado en proyectos como el Fayum, como el Gran Museo del Cairo, que están abriendo ahora, ¿no? El Great Egyptian Museum, que está en preparación. Y realmente entramos pues a partir de que nos conocieran por redes sociales, de ver trabajos anteriores y tal, de tener una proyección internacional como tenemos pues desde 2012 realmente, que fue la primera vez que salimos rumbo a los Balcanes, a nuestro primer trabajo internacional, para después aterrizar en Norteamérica, luego bajar a Latinoamérica y entrar por primera vez, ¿no?, en 5 años en el continente africano. Entonces es un conjunto de muchas cosas, de venir trabajando desde hace bastante tiempo, de ir publicando, de ir compartiendo nuestras experiencias en redes sociales y de que contacten con nosotros también para este tipo de proyectos. Es complicado, pero por todo el proceso que lleva, pero es que todo en la vida lleva proceso, ¿no? Y en ciencias que os voy a contar, cuando tienes cualquier permiso que tengas que realizar, pues te lleva como 5 o 6 meses para poder trabajar 2 semanas. Pero bueno, es todo un proceso, básicamente.
¿Y cómo ha sido la experiencia? Yo desde la perspectiva docente para mí ha sido un reto importante porque primero estamos dando formación en un idioma cuya lengua vehicular no es la nuestra, transmitiéndolo a otra persona cuya lengua vehicular tampoco es la nuestra, ¿no? Entonces ahí era el primer choque importante que encontrábamos, porque sí, cuando te vas a sitios de habla inglesa, hablas de Estados Unidos, hablas de Reino Unido, ¿no? Sitios donde si no es primera lengua es segunda, ¿vale? Pues te defiendes y puedes dar clases y la gente te entiende. Pero el primer problema que encontrábamos es que allí hablan árabe, por supuesto, pero hablan francés como segundo idioma. El inglés lo tienen como mucho más dejado. Y utilizar una tercera lengua vehicular cuando para nosotros es segunda sí que había un choque importante. Y era un poco lo que más me preocupaba de todo esto. Pues yo le intenté hablar en francés y tampoco... Era solo árabe. Árabe. En el caso de muchos alumnos. Sí, había alguno que no tenía... que no había posibilidad de comunicación. Entonces, ese era el primer reto realmente que me planteaba y uno de los mayores problemas que veía. Y el segundo es que todos ellos tienen formación arqueológica y egiptológica, por supuesto, pero prácticamente nadie había trabajado con huesos humanos antes. De hecho, muchos de ellos no habían trabajado con huesos. Entonces ahí ya teníamos otra segunda barrera. Había un arqueólogo muy bueno, Abdallah, y era un poco el que hacía de enlace entre huesos humanos, huesos animales y gente que venía a dar clases que provenían del ministerio, pero que eran arqueólogos que trabajaban con textos humanos, pero que no tenían formación específica como tal, ¿no? Y lo mismo con conservadores y restauradores, que sí que les llegan los huesos a su laboratorio, también dentro del ministerio, pero también convendría que saber qué información pueden aportar para tener también un mayor cuidado y una mejor interpretación, propiamente dicho. Claro, al principio también el abordaje del curso fue complejo porque teníamos 5 días y el día 0 nadie tenía la menor idea ni sobre anatomía, ni sobre dónde estaban los huesos generales, confundían fémures con números. Sí. Pero bueno, al final de la experiencia ya adelanto que los alumnos aprendieron muchísimo, completaban ya los sheets ellos mismos y realmente fue una experiencia muy, muy didáctica para ellos. Y sobre todo el vídeo timelapse que hicimos como sistema de documentación del examen, ¿no? Porque al fin y al cabo era la parte del examen práctico. Se puede ver que al final los dos grupos acabaron muy coordinados y en el propio vídeo, ¿no? Se ve perfectamente cómo estaban coordinadas las dos partes y ahí ya es el culmen de que en verdad el trabajo estaba bien hecho y tal, y que de verdad les llegamos porque entendían perfectamente lo que estábamos haciendo. No tenías que estar detrás de ellos para decirle esto se hace así y tal, ya salían de su propia parte y hacían sus propias cosas y hacían una coordinación que de verdad que fue una completa sorpresa. Sí, no solo eso, sino además las ganas que ponían todos en aprender, porque el primer día, o sea, realmente es que la mayoría no tenían ni idea de lo que estábamos haciendo. Y venga, ponemos deberes, hacemos tal, sí, venga, y al día siguiente todos con los deberes hechos, perfectos y con una coordinación impecable de parte de todos, o sea, súper bonito fue, la verdad. De hecho había alumnos que se ponían a dibujar, sobre todo una chica de conservación y restauración hacía unos dibujos que flipan, ¿no? Hacían unos dibujos maravillosos en los que él iba enseñando un hueso, la información y tal, y te lo iba dibujando, pero con un dibujo que madre mía, ¿no? Y se lo tomaba muy en serio. Y también nos pedían mucha información bibliográfica, nos pedían muchas referencias, muchos libros, artículos. Esto también pues mostraba un poco el interés que tenían en el curso que estábamos impartiendo. Sí. Ahora... Eso yo creo que sería un poco sí. el mayor reto al que nos enfrentamos, ¿no? También el salto respecto del mundo dentro del ámbito docente era un poco el choque, ¿no? Que en un principio fue importante, pero luego dices, bueno, pues se superó sin mayor problema, sin mayor contemplación, y además la gente acabó contenta, que era un poco lo que buscábamos también. Sí, ahora que comentabas lo del vídeo del timelapse, iba a hacer un paréntesis, no sé si lo puedes poner, pero bueno, este vídeo lo estuvimos compartiendo por redes y dio pie a muchísimas preguntas, y una de ellas que se repite bastante es el por qué abrimos las momias. Porque, por ejemplo, en museos siempre las vemos
normalmente, ¿no? Que la mayoría están tal cual, que se intentan conservar en momia, ¿no? Diríamos. Y en cambio en el vídeo se ve cómo extraéis vosotros alumnos los huesos de lo que sería la momia y también qué pasa, ¿no? Con esto, con lo que queda una vez habéis extraído los restos óseos. Y si nos estáis escuchando por alguna plataforma de audio, lo tenéis en nuestro Instagram @ifpcf. Vale, pues el asunto era que en este caso, bueno, las leyes de patrimonio desde hace unas décadas, demasiadas pocas décadas, vaya, no está totalmente prohibido abrir una momia. ¿Vale? Para poder hacerlo necesitas un permiso especial, una razón especial, y por eso cuando nos toca trabajar la mayor parte de los trabajos que hacemos con respecto a momias vienen vinculados a la radiografía. La radiografía SOTAC es lo más habitual que solemos hacer en estos casos, porque es un método no invasivo y nos permite obtener información de lo que hay debajo de las vendas. En este caso fue un caso muy particular, y es que estamos hablando, si os fijáis en el vídeo, ¿vale? Están sobre un par de tablas de madera que están unidas entre sí a partir de clavos también de madera, y todo lo demás, lo que sería la cúpula, la bóveda con la que estaba cubierto, estaba hecho de barro y paja. Entonces estamos hablando de que era una momia, que era una persona de clase baja, nos comentaban, ¿no? Que de hace 3.500 años aproximadamente. Y el asunto era que cuanto peor calidad tenga el material, más fácil es que se vaya a romper. Esta momia, de hecho, incluso si os fijáis al principio del vídeo, retiramos una serie de materiales de aislamiento. Esta fue extraída en bloque y traída al laboratorio después de haber asegurada para poder ser trabajada allí, porque si se abre allí o se intenta trasladar de cualquier otra manera, se iba a romper. Entonces la tumba estaba colapsada. El ataúd, la parte superior, estaba completamente roto. De hecho, la parte superior, lo que vemos, todas esas cosas negras que sacamos son saquitos de tela que utilizaban para rellenar a la momia y que no quedara un espacio vacío dentro de la misma. Entonces primero retiramos los materiales que aún quedaban. Si os fijáis, tiene arena todavía por encima, se la estuvimos quitando. Después de quitar los restos de la cúpula, ¿vale? De la bóveda que tenía encima, ¿no? de este barro y paja, empezamos a quitar las bolsitas negras estas, que eran tejido ya en descomposición, cada uno de ellos almacenado en una caja diferente para su estudio posterior, y después fuimos sacando los huesos propiamente dichos. En este caso es un caso muy particular porque ya estaba roto. Se había roto ya había colapsado el enterramiento, se había roto la bóveda y se habían roto las vendas. Si os fijáis, la única zona donde tiene todavía los vendajes es en la zona de las tibias. Todo lo demás se había perdido casi por completo. Había pequeñas tiras que ya se habían y quedaba prácticamente nada. Entonces, a día de hoy, las momias que se ven sobre todo en la zona en museos, ¿vale? Tienes el cuerpo expuesto, y tienes una radiografía al lado que te explica qué es lo que hay, y es así como con lo que trabajamos, ¿vale? Y esto se hace, pues ya os digo que desde hace demasiadas pocas décadas, ¿no? De los 70, 80 empezó ahí a generarse esta idea de conservación de patrimonio. Necesitas una muy buena razón para poder hacer un estudio abriendo una momia. ¿Vale? Nos pasa en España, pasa en Egipto y pasa en Perú también cuando trabajamos con los funerarios. Entonces cambia un poco la idea de conservación de patrimonio con el paso de los años, ¿no? Desde a principios de siglo las momias se utilizaban prácticamente de souvenirs, ¿vale? Ibas a Egipto y te podías llevar una momia a casa tranquilamente. Hay una imagen que lleva circulando muchos años en internet de un señor que con una momia puesta en pie a su lado, ofreciendo fotografías junto a una momia, ¿no? Se llegaron a utilizar de combustible. Se rompían y se echaban como combustible. Se llegó a utilizar como afrodisíaco el polvo de momia, ¿no? que se llamaba también como ingrediente químico. Entonces se fue superando toda esta sección, se dieron cuenta del valor que tenía para poder reconstruir la información que puedas tener a partir de la historia del país, y se empezaron a generar unas leyes de patrimonio cada vez más protectoras. Y uno de los casos es eso, ¿no? Que como bien han preguntado, no todas se pueden abrir, y son casos muy, muy particulares los que se permitan. En este caso, dado el mal estado que tenía, el vendaje ya se había roto la tumba, se había roto también el propio ataúd,
pues pudimos trabajar con ello, realmente. Y luego, bueno, ahora viendo el vídeo he recordado que había también varios comentarios preguntando qué era este tubito amarillo que vemos que va pasando de mano en mano. No sé si es secreto profesional o si podéis comentar algo. No, es el pegamento que utilizan en el ministerio. ¿Vale? A la hora de poder hacer un remontaje, entendemos por remontaje la recuperación de la forma original del hueso en particular. ¿Vale? Allí el pegamento que utilizan, el que tienen aprobado los conservadores restauradores del ministerio, es este pegamento en particular. Se une las dos secciones y se quedan fijas. No es la mejor opción, ¿vale? Hablando entre nosotros, ¿no? Pero tiene una reversibilidad bastante mal, porque si uno de los principios que tiene la conservación y la restauración es el principio de reversibilidad, que implica que cualquier modificación que vayas a hacer al cuerpo tiene que permitir que vuelva a su estado original, ¿vale? Pero bueno, su país, sus normas, nosotros no nos adaptamos a ellas, claro. Era un poco pegamento de secado lento que sí que se endurecía mucho en los bordes óseos, pero en la zona central, digamos, en la zona En el central cuerpo, del pegamento, sí. se quedaba viscoso. Entonces no hacía ni la función de retener los segmentos óseos en uno mismo durante el rato, ni luego mantener la integridad. Que ahora, o sea, enlazado un poco con esto, también comentaban el uso de guantes. Viene un poco por lo mismo, ¿no? Sí, efectivamente, éramos dos grupos totalmente diferentes, dos grupos tal. Nosotros teníamos los sistemas de seguridad siempre puestos, ¿no? Hablábamos de guantes, de mascarillas, incluso dobles, ¿no? Porque todo esto implica, es la remoción de todos estos materiales, implica levantar también, ya no solo el polvo, ¿no? Sino también las cosas que, pues, los elementos biológicos que pueden tener. De hecho, nos la cambiábamos relativamente rápido porque se nos quedaban unas manchas negras incluso por la cara interna. Entonces nosotros sí que teníamos estos sistemas de seguridad, pero uno de nuestros grandes caballos de batalla con ellos también fue ponte los guantes, ponte la mascarilla. Pero bueno, vas aquí por el país y te fijas que prácticamente nadie lleva mascarilla por la calle, que esa es otra, ¿no? Claro, o sea, hay que también contextualizar las cosas. Estamos hablando de un país donde los equipos de protección individual no son una prioridad. Lo que comenta Ricardo, en espacios cerrados nadie llevaba mascarilla, ni siquiera de tipo quirúrgico, y no tenían cajas de guantes, o sea, no era algo que ellos estuvieran acostumbrados a utilizar. Algunas chicas sí que es verdad que tenían unos guantes, pero eran guantes de tela. Teóricamente eso, el nivel de protección que te ofrece un guante poroso no es comparable a uno de látex. Entonces, claro, hay que verlo todo en su contexto. No decimos que esté bien, decimos que nos adaptamos a lo que había allí. No vamos allí como salvadores del mundo. Tenéis que utilizar esto y esto. Es otro contexto. Que podéis mencionarlo, ¿no? Pero sí que podéis dar, o sea, dando la formación básica, o sea, se habla de estos protocolos, ¿no? Pero si luego allí no tienen los medios ni las costumbres de hacerlo, es habitual que pasen estas cosas que vemos, ¿no? En los vídeos, por el contexto, como decías. Claro, es que en este caso tenemos muchos caballos de batalla que librar por aquel entonces, ¿no? Es gente muy buena, que aprende muy rápido, gente muy voluntariosa y tal, y partíamos de cero prácticamente con restos humanos, y eso implica que nosotros teníamos nuestro equipo de protección individual, pero ellos no tenían. Entonces, ese fue uno de los grandes problemas que nos encontrábamos. Mascarillas sí que se ponían, ¿vale? Si os fijáis, mascarillas sí que hay, pero lo de los guantes ya lo llevaban peor. Y batas iban teniendo y tal, pero muchas de ellas, si os fijáis, están debajo de los abrigos, porque también había un montón de frío. Entonces, era una lucha constante, pero bueno. Claro, y supone algo deseable, pero no exigible. Eso es, para ellos exactamente es eso. Porque por mucho que van a la vanguardia de investigación, que lo están, es decir, que siguen siendo muy buenos y tal, todavía hay algunas cosas que poder trabajar. Entre ellos son la inclusión de sistemas de seguridad o de sistemas de protección individual. Y ya por cerrar el tema un poco de las momias, ya la última pregunta que se repite constantemente es ¿a qué huele una momia? Si no huele mal, ¿no? Supongo que esto es lo típico que se tiene conocimiento popular, ¿no? De que los cadáveres huelen, pero claro, una momia ya no... No hay putrefacción, no hay tejido biológico deteriorado, bueno, putrefacto, entonces
lo que huele mal en teoría son las bacterias, ¿no? Que los cultivos bacterianos que se producen y aquí no. Ya nos llegó una serie de preguntas también a ese respecto y tal. Esta momia olía a arena, ni más ni menos, no tenía ningún valor. Sí, bueno, lo que cuando bajas a una tumba, cuando bajamos a la mastaba, vimos a una cámara funeraria con un montón de restos humanos, bueno, de restos óseos, obviamente, y no huele. O sea, huele está como cerrado, huele a calor, huele a arena, pero en ningún momento huele porque no hay nada, o sea, lo que dice ella de cultivos bacterianos, no queda nada de todo eso, entonces huele a arena, ¿vale? Y a calor. Sí, yo que no estuve, contesté alguna pregunta de este tipo por redes y comenté que como mucho olían a humedad por conservación, ¿no? O sea, pensando en las maderas, vendas, pero más allá de eso no, ¿no? No, realmente la madera incluso, bueno, tenía cierto grado de humedad, pero lo que más olía era sobre todo era arena. No tenía más. Pero me comentaba la compañera, esto es cuando entramos a una de las mastabas que estaban en proceso de investigación y entrábamos a través de un túnel que se había hecho en el techo, ¿no? Es decir, ellos bajaban, se localizó a partir de que cedió el techo, empezó a colarse arena por ahí y lo detectaron. Entonces entraron aquí y empezaron a trabajar con la retirada mecánica de arena primero y entraban a partir de una escalera. Un brevistizo. A nivel de seguridad en Egipto, esa escalera de 6 metros o 4 metros de altura estaba agarrada con una cuerda. Un chico la agarraba con una cuerda. ¿Qué hagas? ¿De qué se puede agarrar bien la escalera? Sí, yo he... la situación, porque claro... Sí, yo he de decir que me enviabais los vídeos y lo pasaba mal. O sea, yo os veía a veces entrar en algunos sitios que pensaba, es que esa madera va a crujir, o sea, se va a romper. Uy, cuando entramos la primera mastaba no crujió ni veces ni nada la escalerita esta pequeña. Mira. A ver, dame un segundo. Esto, para que veas, esto es... Silencia. Vale, así es como estaban trabajando. Claro, es que... La mayoría descalzos. Bueno, la mayoría descalzos. Había unos cuantos que iban descalzos, Sí, descalzos, sin cascos, sin sistemas de seguridad, sin guantes, las cosas sujetadas con cuerdas o sujetadas a mano. Entonces... Claro, esto haciendo la comparación en un contexto más, por ejemplo, europeo, yo, por ejemplo, que lo puedo comparar aquí en Inglaterra, es totalmente impensable, porque aquí vas con el casco, con el equipamiento protectivo, siempre tiene que estar perfecto, con las puertas de seguridad, todo el mundo a metros de distancia, y claro, esto ya es como otro mundo completamente, una pasada. Sí, se ha visto pasar un hombre también fumando en la propia zona de cosas que chocan. Pero es lo que decía Marta antes, el contexto. Respirando arena y los otros mirando cómo la quitan, eso también es bastante común por aquí. Muy gracioso. Pero fumando y cerca de las momias también fumando, o sea, no hay problema. Sí. Podía salir ardiendo perfectamente. Pero no opinamos que sea mejor ni peor, es simplemente... Sí, pero bueno. Sí. Que es otra manera, pero sí que a nivel de conservación sí que es en cierto grado criticable, ¿no? O sea, entendiéndolo en su contexto, pero lo ideal sería que, por ejemplo, nadie fumase encima de las momias. Que nadie fumase, que... Mira, dentro de la mastaba, qué bonito. Entonces, claro, evidentemente no hay que cualquier cosa que pueda suponer poner primero un riesgo contra ti mismo y segundo un riesgo contra el patrimonio, ese es el orden realmente, ¿no? Es algo que hay que ponerse a trabajar con ello de manera inmediata. Fíjate, esto es dentro de una mastaba, estamos hablando que estamos debajo del desierto, esos son no sé cuántos metros pueden ser, y fíjate, estamos entrando a partir de un agujero que se hizo cuando estuvieron robando tumbas por aquel entonces, ¿no? Esto no sabemos de qué año lo rompieron, pero si te fijas, es una escalera de madera y era un agujerito de menos de 1 metro de largo por 1 metro de ancho. Y con eso era con lo que podíamos trabajar, ¿no? Estamos bajo toneladas de arena y está. Ahí se ve el agujero. Claro.
y estamos bajo toneladas de arena en mitad del desierto y una mastaba que tiene casi 6.000 años y nadie lleva casco siquiera. Eso se puede venir abajo en cualquier momento. Claro, si te pones a pensar de Entonces, son cosas forma un poquito lógica, lo pasas mal. O sea, a lo mejor es no pensar, o pensar en lo mejor y ya. Había que dejarse llevar allí. Pensar en que hay que morir. Pero bueno. Y estáis haciendo un bien social. A lo anterior, ¿no? Que hay que ver los contextos, los protocolos y los medios, sobre todo los medios que tenían para poder hacer frente a todo esto, ¿no? Porque uno de los mayores problemas que tienen es eso, aun a pesar de que nosotros veamos que tiene una cultura milenaria, una cultura maravillosa y que ingresan mucho del turismo, luego eso no revierte después en investigación ni en docencia ni en sistemas de seguridad. Tengo esta foto mientras de fondo. El asunto está que, para que os hagáis una idea, un técnico allí puede cobrar como 100 euros al mes. Cualquier cosa que sea irse a formar a cualquier sitio lo tiene, a menos que le beque a alguien, ¿no? Entonces es por ello que dependen mucho también de las colaboraciones con centros extranjeros para que vayan allí y les formen, o de subvenciones del ministerio para poder mandar a alguien a estudiar fuera, lo cual también es relativamente difícil, ¿no? Poder conseguir alguna beca de ese estilo. Entonces cobraba en torno a 400 euros. Bueno, no al equivalente porque allí el dinero tiene otro valor, ¿no? Pero traducido a libros serían como 400 euros. Entonces, claro, una persona que trabaja en patrimonio y que cobra 3-4 veces menos que un médico, lo que aquí, para que no vamos a engañar, ¿no? Entonces se implica que para irse a formar o para comprar sistemas de seguridad o para obtener de X subvenciones o X financiación lo tiene mucho más difícil. Entonces no están así porque quieren, que eso también es muy importante decir, están así porque también los ingresos que tienen a ese respecto pues tampoco se reflejan en EPIs, por ejemplo. Los que ellos vayan a tener. Aquí al hilo tenemos una vivencia muy curiosa con Aya. Sandra, si la quieres contar tú. Sí, básicamente una compañera que estaba dando las clases con nosotras, pues bueno, nos dijo que ella estaba haciendo su tesis de máster y está analizando pues unos restos humanos. Y donde están estos restos humanos ahora mismo, donde los tiene puestos, el edificio ve que está en muy malas condiciones y lo tienen que derrumbar. Entonces, si no encuentra otro sitio para poner estos restos humanos, no los puede, o sea, los restos se derrumban con el edificio, básicamente. Entonces el problema viene porque están todos en cajas de cartón y los tienen que llevar en algún sitio pues, en unas medidas más acordes a lo que ellos necesitan, como sería, por ejemplo, cajas de plástico allí. Y si no hay plástico para poder moverlos a otro edificio, pues los restos humanos se destruyen. Porque para ellos no tienen tanto valor como, por ejemplo, yo desde mi perspectiva podría tener, o otra persona, otro científico podría tener. Claro, porque la parte antropológica es algo que también tiene bastante que desarrollar y sobre todo el valor de los huesos, claro, ¿no? Pero es que ya no solo es a nivel egipcio, es a nivel también de otros museos incluso, ¿no? En que he llegado a trabajar, en los que los restos humanos pues tampoco tienen mucho más valor. En un museo de un país de habla hispana, no puedo meter mucho más en esto, ¿no? Establecía que, bueno, que los restos se estudiaban y después no se podían exponer, entonces ocupaban un espacio dentro del almacén que se podía dedicar a otras actividades. Digo, bueno, ya, pero es que los restos siguen siendo historia dentro de lo aplicable, ¿no? Y nos puede dar información y que aún a pesar de que nosotros no podamos sacar X información a día de hoy, nadie te dice que de aquí a 30, 40 años se hagan nuevas técnicas y puedan tener información nueva a ese respecto. Entonces es cuestión un poco de prioridades en ese respecto, ¿no? Y no sé, ¿tenéis alguna anécdota así más que contar? Porque hemos hablado un poco de mastabas, ¿no? De timelapse de la momia. Nos faltaría un poco... Bueno, hicisteis un poco de turismo, ¿no? Entre comillas, estuvisteis visitando lugares emblemáticos. Sí, nosotros trabajábamos de
de domingo a jueves, porque viernes y sábado es el fin de semana para ellos. Entonces estuvimos unos días libres, pues viernes, sábado, domingo, realmente. Y sí que tuvimos ahí por fin unas pequeñas escapadas pues, a sitios emblemáticos, porque estábamos cerca de Guiza, bueno, pertenece administrativamente a Guiza, el sitio donde estábamos trabajando, y ahí sí que tuvimos también nuestro ratito de ocio, ¿no? A modo curiosidad, a mí sí que me quería dejar, o sea, porque fue un poco lo que más me chocó estando allí. El ministerio nos puso seguridad privada para todos los días. Cierto. Incluso, o sea, hasta tal nivel estaba allí el tema que pedíamos comida al hotel a domicilio para cenar, porque nada más terminábamos de trabajar, como ya era de noche, nos íbamos directos al hotel por la peligrosidad que conlleva salir allí a oscuras, ¿no? Para nosotros, no para la gente local. Y pedíamos comida a domicilio, nos la traían, nos venía el repartidor a 1 metro del hotel, nosotros ya habíamos pagado por tarjeta todo el coste, ¿no? Y para salir a recogerlo a 1 metro del hotel tenía que salir el segurata del hotel contigo, porque si no, no te dejaban salir. Sí. Entonces nos vimos un poco restringidos en el sentido de tener libertad, pues queríamos ir a dar un paseo antes de cenar o ir a comprar algo, nos tenían que acompañar. Y eso, claro, pues... Sí, te corta un poco, ¿no? Te frena. Yo creo que era más para prevención que otra cosa. Porque realmente, o sea, alguna vez que intentamos salir y nos tomamos así, 5 minutos a la farmacia de al lado para poder comprar mascarillas o para ir a comprar unas patatas fritas al estante de al lado, salimos a 5 minutos, 10 minutos andando un poquito y realmente no es peligroso. Además, este es un país que vive mucho del turismo, entonces a los turistas o a la gente que ven claramente que son de fuera, los tratan todos como muy bien. Sí. Entonces yo creo que es más por prevención que otra cosa. Lo que sí que se hacía un poquito, se daba un poquito que fuera tanto, ¿no? Sí, o sea, la gente es majísima y súper hospitalaria y se han portado estupendamente, sin ningún problema con nadie. Solo era un poco el choque ese cultural, ¿no? Total. No, al principio te digo que la zona en la que estábamos sí que era más peligrosa porque estaba alejada de la zona turística, ¿no? Estábamos más cerca de hecho estábamos muchas veces cuando volvíamos con la furgoneta del equipo, veíamos las pirámides de Giza, ¿no? Estábamos relativamente cerca de esta zona, pero estábamos alejados de todo lo que es la zona turística central. Entonces ahí, según te vas alejando de las zonas turísticas, la seguridad va reduciéndose, sobre todo igual que cuando fuimos a algún mercadillo, el mismo día que fuimos a las pirámides, las calles centrales estaban bien, ¿no? E incluso hablaban castellano y hacían bromas en castellano, lo cual también estaba interesante, y en catalán. Pero claro, nos desviamos un poco, ya caída más o menos la noche y tal, por otras callejuelas y empezó el drama, ¿no? Ya de peleas, había algún arma blanca de por medio y empezamos ahí a pasarlo un poquito regular. Curioso. Curioso. No hubiera pasado absolutamente nada. Y claro. Quizá también en España o en los países europeos tenemos así como la seguridad como muy... Y bueno, quizá tampoco sea para tanto. Y que aquí también pasan cosas al final, sí. Cuando ibas por ahí, si te metías en zonas conflictivas, pues igual que en Nueva York o en Barcelona o en Madrid. Sí. En Inglaterra o en todo el mundo. O sea, sí. Exacto, hay zonas y zonas, pero igual que en todas las ciudades, ¿no? Yo en un principio, en principio no, con todo, a modo general, yo veo este viaje como una experiencia increíble y unos resultados satisfactorios a nivel personal, y a nivel profesional. O sea, esta gente es una gente increíble y ha aprendido mucho, hemos convivido mucho y me parece que es una experiencia que hay que tener, es una experiencia importante. Totalmente de acuerdo. Pero además, yo lo que encontré súper bonito fue que algunos de nuestros alumnos, que al principio lo ves al primer día, que no tienen ni idea de absolutamente nada, y el último día les hicimos un par de exámenes y todo súper bien, o sea, que te venían luego y te pedían fotos y te decían gracias por todo, súper agradecidos. Fue como mucho amor, fue súper bonito, la verdad. Sí, lo de las fotos además ya se va a convertir en un clásico, ¿no? Son muy de fotos, la verdad que sí, somos muy exóticos para ellos.
Sí, antes me lo comentaba Ricardo, ¿no? Que el hecho de ser una pelirroja y una rubia en Egipto, ¿no? Eso ya llama la atención. Y cuando íbamos a las pirámides vamos, había cola para hacerse fotos con ellas. O sea, la próxima vez vamos a poner un puestecito y nos financiamos la campaña del año siguiente. Bueno, y a modo curiosidad de la hospitalidad que tenían los egipcios con nosotras o con cualquier turista, cuando entramos a Giza para hacer turismo en las pirámides, íbamos con una furgoneta, con la misma furgoneta que nos había estado trayendo y llevando al yacimiento para ir a trabajar, y nos pararon los policías y se pusieron a hablar en árabe entre ellos, porque evidentemente nosotros no entendíamos ni papa. Y luego nos contó una de las egipcias que nos acompañaba, de nuestro equipo, que le habían dicho al conductor que cómo se atrevía a llevarnos a nosotros turistas en un coche tan cutre, en un transporte tan cutre. Eso no lo sabía. Sí, le echaba la bronca. Y nosotras, no, pero que estamos genial, que no, que esto nos encanta, que es muy total de aquí, no hay ningún problema. Sí. O sea, para que os hagáis también una idea de que allí la gente se trata muy bien. Sí, y además que el turista es de lo que depende una parte del país también. Entonces, para esas cosas sí que nos tratan maravillosamente, la hospitalidad es estupenda, se esfuerzan mucho, aprenden mucho y ya quisiéramos, ¿no? Muchas veces tener estas cosas aquí en Sí, Europa, esa amabilidad, ¿no? Esa cercanía que tienen. Sí, eso es. Y ese poder de regateo. Y ese poder de regateo. Lo conseguiste un poquito, el último día. Sí. Lo del regateo también es otra habilidad que hay que desarrollar para llegar allí. Muy heavy. Es que el precio empieza 6 o 7 veces por encima de su precio original. Sí, ahí tenemos nosotros la mayor parte del tiempo, como íbamos o con el guardia de seguridad o íbamos con las compañeras de la zona, pues teníamos esa ventaja, ¿no? De ya se reducía la posibilidad de ser engañado, ¿no? De esa manera, ¿no? De ser... Pero bueno, a nosotros el cambio tampoco nos importa mucho. Claro, ese es el asunto. Entonces lo mismo para ti te cuesta €1, pero lo mismo vale 30 céntimos. Y dices, vale, que me da igual dentro de lo que cabe, ¿no? Pero para ellos sí que es esa diferencia. Nosotros no nos importa, pues para ellos sí que tiene un valor. De hecho, el último día que fuimos y tal, ya no nos quedaba dinero en efectivo y empezaron a regatear con chucherías y patatas fritas. Literalmente, claro. Con bolígrafos y chicles, ¿no? Era... Eso es. Entonces decía el chico, mira, tengo una hija pequeña y tal, pues si tenéis algo tal, un bolígrafo y tal, pues os doy esto. Y regateaban con eso, quiero decir, o sea, que es parte de la cultura y para ellos es importante y así lo demuestran. Vale, y recuperando un poco el tema de las momias, que lo hemos dejado un poco apartado, ¿no? Y realmente era lo que os queríamos enseñar más. El vídeo este que ahora has puesto, ¿qué es? ¿Os lo expliquéis? Vale, ¿qué vídeo este de la...? Sí, el que estamos viendo ya en pantalla, bueno, que no lo has puesto al play, y para quien nos esté escuchando en la versión de podcast, es el vídeo que enseñamos fragmentos de una momia al microscopio, que también tenéis tanto en la cuenta de Instagram como en Twitter y en Facebook. Vale, por un segundo, ya lo dejo aquí. Pues aquí resulta que encontraron presunto pelo humano dentro del vendaje de la momia. Entonces nosotros lo que queríamos un poco era determinar si eso era pelo o no, porque en realidad no sé si hay alguna foto por ahí, pero se veía como un mechón bajito de unos 2 centímetros de alto, de color un poco anaranjado, se había ya decolorado. Y entonces lo que hicimos pues, fue mirarlo con el microscopio óptico. La calidad que tiene no es muy buena, el portaobjetos evidentemente tampoco es el mejor que podíamos utilizar, pero nos apañamos para poder verlo. Y si os fijáis, es que en este vídeo quizá no se contempla muy bien a nivel de detalle, pero sí que se ve un poco la forma troncocónica que tiene el cabello y vamos, estamos 100% seguros de que lo era. El tema que comentabas ahora de la calidad del instrumental, ¿no? En general, es un poco lo que comentábamos antes de los guantes, que no queremos que se entienda para nada como una crítica negativa ni un ataque hacia su forma de trabajar.
es simplemente los medios que tienen, ¿no? Que, como decíais antes, potencian, ahora no sé qué palabra habéis utilizado, pero ha quedado muy claro, que potencian como la viabilidad por encima de la prevención, ¿no? Bueno, básicamente lo que nos encontramos cuando trabajamos allí es que ellos tienen una serie de preferencias en el que la viabilidad va a ser fundamental. Muchas veces vamos a trabajar en mitad del desierto y los medios son los que hay, y hasta que no tienes una posibilidad de ir a la ciudad, no hay posibilidad de recuperar los que vamos gastando. Existen los medios, existen los protocolos y existen la formación para poder hacer uso de ellos. Solo que que a diferencia de lo que ocurre, pues hay veces que no es posible porque los medios que se disponen no son los necesarios, y se ajusta y se revierte en el sentido de que muchas veces nos tenemos que el medio en el que estamos trabajando va a limitar la capacidad que vamos a tener como respuesta. Nosotros teníamos unos medios que llevamos, entre comillas, por si acaso realmente, porque contábamos también con que nos incorporaríamos a una investigación que estaría comenzando. Nosotros nos hemos incorporado a una investigación que ya llevaba un tiempo en marcha dentro del desierto, y esto implica que la posibilidad de recuperar materiales que se han ido desgastando pues se va limitando con el paso del tiempo. Entonces trabajamos. Entonces los medios, lo que hablábamos antes, ¿no? que se ha entendido de manera que se puede entender de manera errónea. No es que no les interese, o no es que no tengan formación, o no, que no sea absolutamente necesario. Evidentemente lo es por dos motivos. Primero, para proteger a la persona de los problemas que puedan disponer, trabajar con estos restos, y segundo, los propios restos, ¿no? que pueden ser dañados por la manipulación y por trabajar con ellos, ¿no? El asunto es que muchas veces, por un lado, el propio medio te limita la capacidad de reponer las cosas que se van gastando, y lo segundo, por muy raro que parezca, ¿no? Por mucho grande que parezca, lo que se genera a partir de patrimonio no siempre se revierte en patrimonio. Entonces cuentan con los medios que cuentan muchas veces, ¿no? En este sentido, dentro de lo que cabe, es un laboratorio en muy buen estado para lo que es, porque al fin y al cabo es un laboratorio de un centro de formación del propio ministerio. Por lo tanto, es un laboratorio en muy buen estado, con gente muy preparada, con gente muy buena, pero hay otros laboratorios que también dejan bastante, ¿no? que tienen que ser remodelados y que tienen que ser invertidos en tal, ¿no? La investigación evidentemente viene de la mano de la inversión que se haga en ella. Si no se genera una inversión, es muy difícil que se puedan tener los medios suficientes como para poder tener un consumo eficiente de los medios, un uso eficiente de los mismos, y que fueran a revertir después en la seguridad tanto de las personas como de los materiales. Claro, fíjate, yo desde mi punto de vista, los materiales que tienen de laboratorio son de buena calidad. El microscopio, evidentemente, si vas a hacer una investigación en química, pues necesitas un microscopio de una calidad superior, pero para la aplicación que tiene este contexto, el microscopio tiene toda la funcionalidad necesaria. Sin embargo, veo, como se puede ver en el corte y demás, no tienen todos los que serían necesarios para hacer un proceso al que nosotros estamos acostumbrados. O sea, los materiales, digamos, de gran importancia en la investigación, yo considero que eran de buena calidad, así como los sistemas de medición que utilizamos, el laboratorio, o sea, el microscopio. Y sin embargo, los fungibles a los que aquí estamos tan acostumbrados, de coger los guantes, los uso 10 minutos y los tiro, que no está bien esto tampoco, o los cortas para analizar las muestras y demás, pues... Que esto nos pasa también a nosotros a la inversa, por ejemplo, si trabajamos en otros países en los que tienen presupuestos más altos, ¿no? Por lo general en investigación. Claro. Sí, absolutamente. Y de hecho
hecho, hay que tener en cuenta también que es un laboratorio de campaña, no es un laboratorio de un museo, es un laboratorio que se lleva lo absolutamente necesario para poder elaborar las investigaciones ahí y después son llevados a los museos. Entonces, cuando trabajas en un laboratorio en el que entre comillas estás de paso, que fundamentalmente es lo que estamos trabajando muchas veces, ¿no? Tanto en los Andes como aquí en Egipto, como cualquier país de Europa occidental o oriental, ¿no? Muchas veces los trabajos preliminares van a venir definidos a partir de la temporalidad también del mismo lugar, ¿no? Y la capacidad que vayan a tener de reponer los fungibles una vez que se haya limitado. Hubo una campaña en la que estuvimos trabajando, bueno, hemos hablado un montón de veces de ella, cuando trabajamos en los Alpes, por ejemplo, trabajamos en aldeas de los Alpes, ¿no? Entonces estamos hablando de que la posibilidad de recuperar según qué materiales era muy difícil. Incluso antes que hablábamos antes, o no había farmacias en los 4 o 5 pueblos que teníamos alrededor, y tenías que irte a la ciudad, y la ciudad mismo te tardaba 2 o 3 horas en llegar, no por distancia, sino por la dificultad de las carreteras que tenemos en esos sitios. Y en los Andes no te digo nada. Entonces, muchas veces es el medio en lo que nos va a limitar realmente, no solo la parte formativa o la parte económica, ¿no? Hay muchas veces que ostras, que estás en mitad de las montañas, que estás en el desierto, que estás en una zona que tienes todas las comodidades. Con eso ya tienes que tirar. Sí, por poneros un ejemplo... De los calibres de edición. Las chicas egipcias utilizaban calibres de metal y claro, ya les decían, jolín, es que utilizando esto pues puedo dañar la muestra que estoy analizando, el hueso que estoy analizando. Claro. Y nosotros trajimos unos calibres de plástico vamos, prácticamente del todo a 100, no tendrían un valor superior a 5 euros. Sí. Tampoco necesitas demasiada precisión a nivel micrométrico para medir espesores. Pero sí, y lo vieron y se quedaron encantadísimos de los calibres de plástico porque allí era prácticamente imposible conseguirlos. Claro. Se los dejamos a ellos, claro. Y es un poco también lo que comentábamos, ya no solo la posibilidad de conseguir qué materiales, sino que si ellos pueden, nosotros tenemos la facilidad de poder conseguirlo a través de internet, pero los precios que se pueden manejar para ellos son muy elevados, que también lo hemos hablado, ¿no? La diferencia del salto de devaluación de la moneda también es cosas a tener en cuenta. Pero bueno, es cuestión de adaptarse, el asunto de... Claro, o sea, aquí viene el tema, básicamente te tienes que adaptar a los medios de los cuales dispones. Y aquí, o sea, aquí nos encantaría poder tener guantes, mascarillas para todos, batas para todos, lo que sea para todos. Cuanto mejor, pues mejor, obviamente, pero es que si no disponemos, te tienes que adaptar. Es así. Y aquí en Egipto, y eso pasa en España, y en Inglaterra, y en todos lados. Porque también es importante tener en cuenta la diferencia enorme que hay entre un laboratorio estacionario y un laboratorio fijo. Exacto. Tienes el laboratorio de Atapuerca, ¿no? El del CENIE, que es una absoluta maravilla. Tienes laboratorios de museos y tienes laboratorios de otros centros de investigación que tienes todo lo que quieras. Pero cuando te vas a campaña y vas a estar 3 semanas en el desierto, no te vas a llevar lo importante por lo que pueda pasar, por el tráfico, llevarlo de un lugar a otro, que se pueda estropear, etcétera, etcétera. Entonces, trabajamos nosotros mayoritariamente en campaña, ¿no? Estamos hablando que nos trasladamos a una zona donde la investigación está siendo activa en ese momento. No son fondos de museo lo que trabajamos. Entonces, la posibilidad de llevarte materiales que de verdad tengan un valor económico, ¿no? Pues igual que sucedía dentro del mundo militar con los hospitales de campaña, te vas a llevar lo absolutamente necesario para salvar la vida a esta persona y después ya trasladarlo al hospital bueno que estaba en la zona segura, en la zona de retaguardia, y para poder ser tratado como se debe. Pues lo mismo, aquí ocurre exactamente lo mismo. Nosotros en campaña hacemos los análisis previos con los materiales justos y necesarios para poder realizarlos, y luego ya cuando se haya trasladado a los fondos de museo, ahí ya sí que tenemos más oportunidad de hacer cosas. Porque era antropología de batalla, básicamente, ¿no? Te llevas lo absolutamente necesario y a partir de aquí trabajas. Solo que hay veces que los materiales fungibles pues se terminan, ¿no? Porque además éramos una cantidad ingente de personas también, ¿no? A la hora de poder hacer, porque no solo estaba nuestra formación, había otros equipos más haciendo otras formaciones. Entonces llegó un momento en los últimos días en las que ya no quedaban guantes y estábamos incluso reutilizando los que habíamos utilizado el día anterior.
Y también hay que pensar que si estáis allí dando una formación para que luego continúen trabajando ellos sin vosotros y luego no van a tener acceso a estos fungibles, pues tampoco tiene mucho sentido de que aprendan todo utilizándolo, ¿no? Si luego no los van a tener, si no van a tener acceso a ellos. Que sepan que lo ideal es hacerlo así y luego si pueden que lo apliquen y si no pues... Exacto, nosotros nos trajimos nuestros propios materiales y tal y con la idea de aguantar 2 o 3 días y luego ya con eso poder continuar pues con los materiales que tuvieran allí, pero... Sí, que hacemos hincapié en... sí. Sino que hacemos hincapié en esto sobre todo porque es el tipo de comentarios que hemos recibido por redes, ¿no? El no usar guantes, el tipo de laboratorio, etcétera. Pero que tiene una explicación muy sencilla que es el contexto y ya está. Exacto, ni más ni menos. Porque además, de hecho, ese creo que ha sido el único comentario complicado que hemos tenido. La sí. gente está fascinada, ya te digo, si nos compartió National Geographic, que era sin consultar las fuentes. Y bueno, y nos han contactado otras revistas para poder. De hecho, ayer hice una entrevista con la revista QO, aquí en la revista esta hispano-mexicana de ciencias, ¿no? Y tuvimos y de hecho se interesó, contactó con nosotros a partir de este vídeo. Rastrearon pues qué equipo era el que lo había hecho y tal. Contactaron con nosotros y de hecho tuvimos una entrevista con ellos para explicar en qué consistía el proceso y todo lo que hicimos, ¿no? Cómo llegamos allí, qué consistían los trabajos y sobre todo que explicáramos paso por paso lo que se veía dentro del timelapse de la momia, ¿no? Porque al fin y al cabo son casi 3 horas de trabajo lo que tuvimos ahí y no se ve todo lo que necesitáramos, ¿no? Igual también existiendo en por qué unas momias sí y las otras no, ¿no? Sí, que desde aquí... Que teníamos, bueno, nosotros les ofrecimos gel antiséptico a los que no llevaban guantes, igual que el contacto vía fomites era COVID-19, o sea, viene a ser lo mismo si no puedes utilizar guantes y el mayor problema que se presenta aquí es un posible contagio con patógenos viables que queden de hace 3.500 años, que hayan existido bacterias super resistentes, pues bueno, teníamos esa posibilidad. Sí, y desde aquí aprovechar también y hacer un llamamiento, retomando el tema de antes del timelapse, ¿no? Y de esto del National Geographic, que si algún medio quiere el vídeo, nosotros encantados de cederle, o sea, de darles el material en buena calidad y tal. Sabéis que estamos abiertos a hacer colaboraciones y a daros el material en buena calidad, porque esta es otra, o sea, estamos viendo que el vídeo está llegando a muchos otros medios, tanto de antropología como de arqueología y de historia, y es un vídeo que vas viendo cómo va perdiendo calidad a medida que va pasando de una cuenta a otra, ¿no? O sea, que estamos aquí con el vídeo en buena calidad si lo queréis. Vale, lo que vamos a ver en este vídeo es el contenido solidificado de unas resinas que se utilizaban para, como antifúngico, como sistema de garantizar también que no existiera, que no se pudiera reiniciar la putrefacción una vez que el cerebro ha sido extraído. Y todo esto se hacía pues a partir de resinas y a partir de gomas que se hacían de elementos naturales, a partir de árboles y de resinas de árbol y a partir de materia vegetal. De esta manera lo que hacían una vez retirado el cerebro era generar introducían estas resinas que se generaban a partir de esta amalgama de elementos orgánicos dentro del cráneo, pues para evitar que la putrefacción se pudiera iniciar de ninguna manera. De hecho, muchas veces lo que nos vamos a encontrar también, incluso viendo dentro de radiografías que hemos trabajado también estos últimos meses, es que se ven a través de las propias radiografías esas amalgamas completamente solidificadas en el fondo del organismo. Entonces lo que hemos encontrado aquí es eso, ¿no? Una solidificación de la amalgama generada por esta acumulación de elementos que lo que buscan es evitar la putrefacción propiamente dicha. Bueno, en este vídeo lo que podemos ver, a falta de análisis de laboratorio en mayor detalle para discriminar pues, la composición química de los materiales que conforman esa sustancia solidificada de color negro, podemos pensar que es bálsamo solidificado. En esta momia en concreto, lo que hicieron antes de momificarla fue extraerle el cerebro por el orificio nasal. Creo que es el izquierdo, ¿verdad? Izquierdo, derecho en imagen, izquierdo del individuo. Sí, pues le extrajeron el cerebro y le introdujeron bálsamo en todo lo que sería el volumen que ocuparía el
En este sentido hemos visto con el personal de antropología y arqueología del Ministerio algunas radiografías donde se ve en el perfil pues una zona hiperdensa, ¿no? Con digamos una región cubierta correspondiente al bálsamo. Curiosamente, por el efecto de la gravedad, hace como que se vea medio balón recubriendo lo que sería la parte posterior del cráneo. Entonces, a simple vista podríamos decir que corresponde a bálsamo solidificado, pero se requerirían de más estudios en profundidad para poder confirmar esta hipótesis. Si algún día tenemos estos estudios, tenemos los datos, os los haremos llegar, ya os los compartiremos. Entonces, a colación con lo que hemos hablado antes, nosotros no podemos abrir esta momia porque está, entre comillas, está en buen estado las envolturas, y eso implicaría la destrucción de patrimonio. Si estuviera abierta de la misma manera que estaba la otra, sí que podríamos acceder a los restos. Aquí la única manera que vamos a poder tener de obtener información a partir de ella sería mediante radiología. Claro, lo ideal en este tipo de restos sería hacer una tomografía computarizada, que es una técnica de imagen radiológica que te permite obtener secciones, digamos, fotografías de las secciones de todo el volumen. Y a través de eso podríamos hacer una segmentación y conseguir un modelo tridimensional para poder estudiar en detalle pues, procesos patológicos que han podido ocurrir, el estado de los huesos, traumas, patologías, cualquier cosa. Incluso bueno, siguiendo un poco al hilo, podríamos estudiar por qué han sustituido los órganos, si es que en esta momia habían extraído los tejidos blandos. Claro, sin embargo, en el centro de entrenamiento en el que estuvimos, lo que utilizaban era la técnica de radiografía. Se utilizaban radiografías simples, de manera que teníamos una imagen 2D sagital, una transversal y con eso nos apañábamos. Pero es muy curioso porque los huesos se detectan muy bien con radiografía. Se veía incluso en algunos casos la sección del sarcófago y si podías determinar si esa momia le habían extraído los órganos, los habían sustituido por tejidos, tenía algún accesorio pues, como un escarabajo en el corazón, algún accesorio en el pelo, o le habían enterrado con collares o cualquier cosa. Y además también que en todas ellas se veía lo que hablábamos, ¿no? De las resinas solidificadas en la zona del occipital. Aún así, con las radiografías nosotros sí que hemos identificado sexo, edad, traumas, patologías si las hubiera. Más difícil porque no poder manipularlo propiamente dicho, ¿no? Pero sí que la edad es un poquito más complicado, sobre todo a ver cómo puedes ver la sínfisis púbica, cómo puedes ver la osificación de las costillas, ¿no? Pero patrones como la derivación de la caracterización sexual o la ascendencia es algo que se va a ver muy bien. La edad la vamos a sacar sobre todo a partir de la dentición, porque va a mantener su ubicación y va a tener una radiopacidad que va a ser lo suficientemente consistente que nos vaya a decir los dientes ausentes presentes y aquellos que vayan a estar vinculados al desgaste dentario. Claro. Y aquí el tema curioso, ¿por qué les extraen los órganos, no? Un poco, pues para momificar a un individuo lo primero que tienen que hacer es evitar cualquier ápice de humedad dentro del cuerpo, porque la humedad refiere a infecciones, las infecciones refieren a putrefacción y deterioro de los restos. Y entonces, bueno, como ya sabéis, los tejidos son un 80% prácticamente de agua, entonces lo primero que hacen es extraerlos. En concreto, si Ricardo quiere contar un poco el proceso de extracción del cerebro, que es quizá por las condiciones en las que está el más difícilmente extraíble. Bueno, los órganos los extraen también por lo que dicen por un lado, pero luego hay que tener también en cuenta que las altas humedades también favorecen el hecho de tener hongos, de proliferación de bacterias, ¿no? Porque van a ser uno de los elementos que van a estar fuertemente vinculados también a ellos y también a la propia vegetación. Les hacen una incisión en el tórax, ¿no? En la parte baja del tórax, la zona abdominal, vaya, y a partir de aquí extraen los órganos a excepción del corazón y
los introducen en vasos canopos con el ritual que ello conlleva, y después cierran esta sección con ¿cómo decirlo? Con un apósito, llamémoslo apósito, ¿no? Un apósito de carácter más o menos metálico que se pone en esta zona y que las veces que lo hemos visto tiene torus, ¿no? También marcados. Entonces le visceran y le generan, les sitúan después, los ungen después con una serie de ungüentos con el objetivo de preservar también los tejidos de carácter externo. Entonces se unen la evisceración y se unen el proceso de ungimiento más los procesos que van anteriores de todo esto, ¿no? Para sumergir los sales de natrón para reducir la humedad, de retirarle todo el vello, ¿no? Ya no solo el de la cabeza, sino cualquier ápice de vello, la limpieza, ¿no? De untarle resinas después de la desecación, ¿no? Entonces es un proceso muy largo y muy elaborado con el objetivo de garantizar la mayor supervivencia de la efigie del individuo una vez que ya haya fallecido. Entonces nosotros lo que vamos a ver de carácter radiológico van a ser los huesos y cualquier elemento que tenga una redopacidad mayor que los órganos, no van a tener ahí un juego de luces y sombras que nos van a dar la efigie de cada uno de los elementos que lo van a componer, y a partir de ahí nosotros tenemos esa interpretación. Vemos rara vez vemos estas fracturas que hablábamos, ¿no? Dentro de la nariz, ¿no? Pero sí hay evidencias que nos dan información, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Las resinas ya solidificadas dentro del cráneo, la evisceración, la sustitución de las vísceras por fardos de tela que hemos encontrado también en ocasiones, y en ocasiones también hemos visto que esos órganos son sustituidos por unas piezas ceremoniales y el corazón es cubierto por un escarabeo, ¿no? Por un escarabajo de lapislázuli. Todo ello dentro del ritual con el que esté vinculado las creencias, ¿no? Del paso de la vida terrenal al otro mundo. Ahora que comentabas el tema de los rituales, también por redes es algo que se nos ha comentado y se nos ha preguntado, ¿no? Que por qué se exhuman, digamos, estas momias, ¿no? O estos restos óseos, partiendo de la base de que tenían en su época sus creencias y que no estaría bien, ¿no? Éticamente, según sus creencias. No sé si queréis comentar algo. A ver, yo personalmente creo que se busca un bien social, ¿no? Al final se tratan con respeto y lo que se busca es rellenar los huecos de la historia, ¿no? Digamos, con este tipo de investigaciones. Es que muchas veces que la única información que vamos a tener de una cultura en un momento y en un lugar específico es la arqueología, es lo que vayamos a poder obtener de aquí, ya no solo consolidar lo que se nos pueda decir a partir de los textos, es que muchas veces es lo que tenemos, no tenemos más información. Hablamos, por ejemplo, nos retrotraemos a la prehistoria, por ejemplo, ¿vale? Los prehistóricos no escribían, por lo tanto toda la información que vamos a tener es a partir de la cultura material. Tenemos culturas protohistóricas que no escribían ellos, pero escribían aquellos que coincidían con ellos en el tiempo y el espacio, pero claro, con toda la objetividad toda la subjetividad, quiero decir, que puedan tener aquellos que escriban sobre ellos, ¿no? Hablamos de Roma y los pueblos bárbaros, ya denominar los pueblos bárbaros implica una connotación negativa, ¿no? Y ellos no escribían, pero escribían los que tenían contacto con ellos. Hay grupos sociales que no tenían escritura y por lo tanto muchas veces toda la información que vamos a poner ya no solo de sus rituales sino de su mera existencia va a ser a partir de los restos arqueológicos que somos capaces de recuperar e interpretar. Eso por un lado, eso en el caso de las investigaciones que tienen un carácter de investigación. Por otro lado vamos a tener aquellas que van a ser fruto de un hallazgo casual o que van a ser fruto de unas obras de urgencia, en el sentido de que tiene que circular por aquí una carretera, vamos a hacer unas obras y salen restos históricos. Entonces ahí es otra de las opciones en la que nosotros trabajamos estos restos, fruto de un hallazgo casual
casual dentro de una licencia de obras. Luego también están aquellas que van a estar más vinculadas al mundo bélico, ¿vale? Que eso ya tiene otra connotación completamente diferente. Gente que desaparece, que son secuestrados, son asesinados y aparecen en cualquier parte, ¿no? Desde un bosque hasta una cuneta. Entonces eso ya tiene otra connotación diferente, porque lo que se busca en este caso es sacarle de un entierro que no debiera estar allí y darle un enterramiento donde sí que tengan la posibilidad de tener un ritual familiar, ¿no? Para poder cerrar el duelo, ¿no? Propiamente dicho. Entonces tenemos que tener en cuenta también en qué contexto estamos hablando. Una de las frases que más nos echan en cara a los que trabajamos antropología o los que estudiamos arqueología es que siempre comenzamos con según el contexto, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ver un poco lo que sería la imagen general para poder sacar unas conclusiones. Entonces, hay ocasiones en las que estos restos se hallan de manera casual, otras veces porque son frutos de obras de construcción y otras veces porque son unos proyectos que son planificados a partir del Ministerio de Cultura o del que sea, en cualquier caso, en Egipto es el Ministerio de Antigüedades, con el objeto de recuperar información de una sociedad de la que se tienen lagunas sobre su modo de vivir o su modo de hacer, ¿no? Hay ocasiones incluso que los propios sistemas de enterramiento son los que nos van a fechar un periodo. Nosotros cuando estamos trabajando en el Museo Arqueológico Luciana y lo que nos está dando la cronología de la cultura que estamos trabajando, que a día de hoy seguimos sin saber exactamente quiénes son, porque no hay cultura material, no está asociado a los enterramientos, son muy sencillos, no tienen ajuares. Lo que nos está dando a día de hoy la cronología es el propio sistema de enterramiento. Es post-romano porque tienen unos sistemas de enterramiento que no son tan elaborados como tenían ellos y es antes de la conquista árabe, ¿no? Porque no tienen esa orientación hacia la Meca que tienen esos enterramientos. Entonces tenemos ahí un baremo de 300 y pico años que no sabemos un poco de dónde salen estos individuos. Entonces el estudio de los restos humanos es fundamental también para comprender la historia y los procesos de un momento y un lugar concreto. Me ha salido el alma de profesor de arqueología. Total, que tienes mucha razón. Yo iba pensando cosas para añadir porque lo estoy diciendo todo que digo, no fallo. Es que he tenido la ventaja de poder trabajar en los 4 contextos, en trabajos dentro del propio ministerio, en trabajos dentro de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, hallazgos casuales y arqueología de guerra, arqueología de batalla, quiero decir, ¿no? De las de que viene para pasar la máquina aquí pasado mañana y todo esto lo quiero fuera. Claro, porque también la cosa es que se ve cogiendo los restos humanos es simplemente, ¿por qué se sacan? Claro, el problema es que se tiene que analizar primeramente de dónde, o sea, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el contexto? Lo que hablábamos antes, pues lo mismo aquí. O sea, ¿cuál es el contexto? ¿Viene esto a través de una recuperación del patrimonio? ¿Es por esto o es porque se han encontrado de forma así al azar? ¿O básicamente porque se tiene que hacer un proceso de recuperación, arqueología de recuperación? O sea, chicos, me llaman de la prensa, os pongo en silencio, ¿vale? Sigo claro. Vale. Es pensar también un poquito esto. Que bueno, ella comentar que a Marta Baselga la llaman ahora de la prensa porque está en otro proyecto, ¿no? Relacionado con unas mascarillas. No sé, Ricardo, si tú sabes algo más. Ella lo que está haciendo lleva un tiempo estudiando sobre equipos de protección individual respecto al coronavirus, el laboratorio en el que ella está de jefa no está, ¿no? Pero está ahí un poco en la parte alta, ¿no? Ya están diseñando unos sistemas de protección individual que proteja bien del coronavirus. Y han sacado un sistema que al parecer es muy bueno contra esto, y son unas mascarillas a las que se les añaden durante su elaboración unas nanopartículas de plata que al parecer lo que hacen es reducir al máximo posible la cantidad de bacterias que entran dentro de la zona respiratoria. Entonces ha tenido una repercusión muy grande y lleva pues un par de días de radio, televisión y prensa.
Sí, bueno, iba a decir que si queréis lo vamos dejando aquí porque ya se está alargando mucho el vídeo, ¿no? Si tenéis alguna pregunta ya sabéis que por las redes sociales nos las podéis hacer llegar y si acaso hacemos otro programa os contestamos por redes. Pero antes de cerrar es muy interesante, por ejemplo, que veamos el caso de una tormenta de arena, ¿no? Que os encontrasteis allí. Sí, porque una de las preguntas que sí que nos llegó también era que por qué motivo había tanto hueso en superficie, incluso restos humanos. Y sufrimos al segundo o tercer día una tormenta de arena que era extraordinaria, ¿no? Nosotros como lo compartimos en redes y ahora y os pondremos el vídeo también ahora, veréis que se levantó una tormenta de arena súper peligrosa. Si fijáis cómo están temblando las palmeras. Cuando salimos al campo después, vimos que los restos estaban esparcidos en superficie. Es decir, la misma mañana fue cuando grabamos los restos en superficie, que sería por otra tormenta que sucedió el día anterior, y al día siguiente otra tormenta de arena nos pilla a nosotros estando ya en el laboratorio. Entonces estas tormentas son súper violentas y lo que hacen es levantar la arena que hay en superficie y todo lo que hay dentro. Entonces, si no hay mucha distancia desde la superficie hasta los restos que están debajo de la misma, los restos pueden salir de su zona y encontrarlos después en superficie a decenas de metros de donde estaba de su posición original. Claro, es que para poner también un poquito en contexto, donde estaba el centro básicamente, es el yacimiento de Saqqara, entonces es que es enorme, está todo lleno como de mini yacimientos pequeñitos que hay, pues excavaciones que ahora mismo están pasando allí. Entonces, pues estos huesos no venían de que estaban súper enterrados, venían de este tipo de excavaciones, y con el viento pues los arrastró porque ya estaban como más a superficie. Que ya hay un trabajo, ¿no? Digamos, de excavación, que no es que estén ahí... Sí, sí, sí. Vale, ¿nos faltaría algo más por qué tocar? Mm, Porque que yo recuerde, a ver, no había nada así más en particular. O sea, llegar allí, la formación, un poco el contexto en el que estábamos trabajando, facilidades, dificultades, ¿no? Y facilidades, como hemos hablado antes, todas las del mundo realmente, porque es que no nos faltó de nada y estuvimos protegidos y estuvimos cuidados todo el tiempo. No teníamos es decir, el 99% de las cosas fueron súper positivas, pero no hay que olvidar también que es una zona que está sujeta a disponibilidad de muchas cosas, ya no solo de los propios materiales que estábamos hablando, sino también hay cosas que nosotros consideraríamos habituales que tampoco teníamos tanto acceso al mismo, ¿no? Para empezarlo, como comentaba, cuando caía la noche, la recomendación total y absoluta era no salir a la calle, quedarnos en el hotel y incluso a la hora de pedir comida, que fuera la gente de los de guardia de seguridad del hotel quien fuera a recoger la comida y de ellos traernosla dentro del mismo, porque era una zona que está lejos de la zona de turistas, la zona donde va la gente de vacaciones a hacer turismo. Entonces, y como investigadores del propio ministerio, sí que nos facilitaron estos sistemas de seguridad, más por un lado el autocar que nos llevaba y nos traía y tal, y allí tampoco es que nos faltó de nada, no nos podemos quejar de nada, la verdad, con todo esto. Fue una experiencia súper positiva, que estamos preparando ya los papeleos para poder repetirla de cara al año que viene y para hacer un convenio ya más a medio y largo plazo. Si todo sale bien, pues a partir de septiembre a febrero tendríamos posibilidad también de participar en otras investigaciones allí, pero bueno, está todavía en proceso de realización. No creo que vaya a tener problemas de ralentizaciones, pero implica que la experiencia fue muy positiva por ambas partes y que la investigación va a continuar. O sea, que por eso la investigación, la colaboración y la docencia vamos a continuar por ahí. sí, nos preguntaron también si íbamos a seguir trabajando con momias en otro contexto, en otros países. Pues eso depende de lo que sí. nos quieran ofrecer. Ese es el asunto, ¿no? Nosotros hemos trabajado aquí, hemos trabajado en España, incluso momias, hemos trabajado en Perú. Lo que trabajamos son fardos funerarios, que no son técnicas, que no son momias, ¿vale? Sino que son individuos que
son enfardados dentro de unos tejidos que se van superponiendo, y está el individuo con los ajuares, y después pues se les pinta, se les hace una serie de patrones culturales, y finalmente se les corona con una cabeza hecha de cerámica pues pintada y tal, y esos serán depositados en las zonas de pirámides prehispánicas. Es lo que trabajamos allí, lo que vamos a trabajar allí en julio, si el COVID lo permite. Importante. Sí. Sí, porque me estaban diciendo ahora, justo antes de comenzar la entrevista, me han escrito las compañeras de allí que están entrando ellos ahora mismo en la tercera ola, y los sistemas sanitarios que tenemos en Europa no se asemejan ni de lejos a los que hay en Latinoamérica, y bueno, a ver qué tal sale la cosa, pero en principio sí iríamos en julio para allá. Y después en octubre iremos para allá, y después, sí, con un poquito de suerte, tenemos otra serie de proyectos en la zona de Egipto, pero estamos pendientes aún de fecha. Si todo sale bien, o en noviembre o en febrero regresaríamos a Egipto, pero estamos todavía pendientes de fecha. Ahora que comentabas, bueno, ya por ir cerrando Latinoamérica, también otra pregunta que es recurrente, aunque ya no tiene nada que ver con momias, es el tema de las formaciones. Sí, bueno, que cuando hacíamos formaciones, conferencias y estas cosas. Que por el tema del COVID está también todo parado, ¿no? Sí, conferencias desde marzo del año pasado han pasado a ser todas online. Hace bastante que no iba. De hecho, en septiembre iba a hacer un curso presencial en la Universidad de Málaga. No, era octubre. En octubre iba a hacer un curso en la Universidad de Málaga, pero ocurrió que se quedó en la parte teórica y está pendiente todavía hacer la parte práctica. Entonces estamos viendo a que se retiran las restricciones de la propia universidad para poder dar allí lo mismo. Hemos dado una serie de conferencias tanto en Latinoamérica como en Europa, también de carácter a distancia, pero de hecho incluso en breve tenemos otra, en este caso para mostrar los resultados del envejecimiento facial que hicimos dentro de arte y antropología forense respecto al caso Alcácer, ¿no? que sí, este próximo miércoles. De la semana que viene, ¿no? Sí, si este episodio sale el día 15, la conferencia es el 17. Vale, 17. Vale, respecto a los cursos prácticos, este semestre nos estamos centrando en los acuerdos que tenemos de docencia universitaria, y tenemos 12 estudiantes que están haciendo trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, o están haciendo las prácticas externas con nosotros. Entonces, este semestre no hay plazas para prácticas, o muy poquitas. O sea, consultad si tenéis disponibilidad y nosotros comprobamos si también la tenemos y tal. Pero fundamentalmente será en verano, a partir de... termina el último grupo, termina de TFG el 20 y algo de mayo. Entonces, junio, la segunda quincena de agosto y septiembre haremos prácticas, ¿vale? Y julio en función de si vamos o no vamos a Perú, en función de lo que nos diga COVID, ¿no? De lo que nos permita. Pues listo, terminamos por hoy. Terminamos, sí. Gracias por haber venido. Gracias por invitarnos. Y con esto acabamos el episodio de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda, ya sea de este episodio o de anteriores, nos las podéis hacer llegar mediante las redes sociales. Nos encontraréis como @IFPCF en Instagram y Twitter, y como Instituto de Formación Profesional en Ciencias Forenses en Facebook. También nos podéis contactar mediante los mails del profesorado, que los tenéis disponibles en nuestra página web www.institutoforense.net. El mío, por si lo necesitáis para cualquier cosa, es noelia.medina@institutoforense.es, y nos tenéis también disponibles para cualquier duda referente a formación, orientación o divulgación en el teléfono gratuito +34, por ser un teléfono de España, 980 20 86. Que tengáis muy buena semana y nos vemos en el siguiente episodio.